Buenas tardes, queridos hermanos. Pueden tomar su asiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Por fin. Ya. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Como siempre, es un placer estar hoy y poder predicar de la palabra de Dios con ustedes. Bueno, como vimos ya el día domingo acerca de este tema que estamos hablando, que la grandeza del hombre es el conocimiento de Dios. El domingo vimos ya que el conocimiento de Dios no viene o no proviene de un esfuerzo humano, no proviene de una fuente humana, de un raciocinio humano, ¿ya? ¿Por qué no viene? Porque el hombre hemos visto que es un ser limitado y como es un ser limitado no puede entender, no puede comprender la gran obra de Dios. Por ende, cuando vimos que Pablo en Corintios dice que cuando fue a predicar fue con temor y temblor, pero ¿qué es lo que lo ayudó? Fue el Espíritu Santo que habló por él. Entonces, él quería decirles que esa palabra, el Evangelio, no venía por medio de una sabiduría humana, ya, sino por una revelación divina. En este sentido, hermanos, la revelación que hoy nos brinda en nuestro Señor, su revelación definitiva está en quién? En su Hijo. Antiguamente Dios hablaba por distintas fuentes, pero ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, conocer al Hijo es conocer al Padre, así de sencillo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el que abrió el camino y nos hace un libre acceso para estar con nuestro Señor. Entonces, hablamos acerca de este conocimiento de Dios, ya el conocer a Dios significa no solamente un saber de datos, un saber intelectual, sino que cosa que es una comunión. Cuando yo digo que conozco a Dios es porque quiero decir que yo tengo comunión con Dios. Cuando Dios dice que yo conozco es porque Dios nos conoce, Dios quiere entablar una comunión con nosotros. Por ende, por eso debemos entender el conocimiento de Dios, ¿ya? Como que la revelación de Dios es un acto de amor hacia nosotros. A través de la revelación Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque nos muestra el camino para tener una comunión con Él. Y tener comunión con Él significa muchas cosas: salvación, vida eterna, ya regeneración, una nueva forma, libertad del pecado. Estar en comunión con Dios es un acto de amor. Por ende, hermanos,
ya que la revelación es un acto de amor, hoy día vamos a ver que la obediencia a esa revelación es el acto de amor de nosotros hacia Dios. Si usted quiere agradecer, ya si usted quiere amar a Dios, la única forma de hacerlo es a través de la obediencia a su revelación. No hay otra forma. Por más que usted por profese, ¿no? Proclame que usted ama a Dios, por más que usted haga cosas o no, si no obedece, si no es obediente ya a la palabra de Dios, significa simplemente que no ama. Dios, el amor a Dios, queridos hermanos, es más que sentir emociones. Dios no nos pide sentir cosas lindas por Él. Dios nos pide actos, actos. Para Dios, amor significa una conducta. Si usted no está en esa conducta, simplemente significa que usted no ama a Dios. Punto. No hay otra interpretación de eso. Hermanos, los sentimientos, las emociones son significativas para nosotros, porque nosotros, o Dios nos creó con sentimientos, Dios nos creó con emociones. Pero Dios no nos pide que actuemos ya en base a sentimientos y emociones. Para Dios el amor es más allá que sentimientos y emociones. Se lo explico de esta forma. Dios nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. ¿Eso quiere decir que yo debo sentir cosas lindas por mis enemigos? Que cuando yo vea a mis enemigos yo me sienta como que estuviera flotando porque, uy, que estoy enamorado de mi enemigo. Siento cosas lindas. La respuesta es no. El enemigo, él es aquella persona que nos hace daño, es aquella persona que constantemente ya nos aflige, ese es nuestro enemigo. Dios dice, ámalo. Entonces quiere decir, pero es que yo no siento nada por él. Sí, pero tienes que amarlo. ¿Cómo? Bueno, si tu enemigo tiene sed, ¿qué dice? Dale de beber. Si tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Actos. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no siento. Es que yo no me nace ser bueno con él porque es mi enemigo. No siento. Bueno, Dios dice, bueno, es que no estoy hablando de sentimientos. No estoy hablando de que tú quieras sentir cosas lindas. Te estoy hablando de que tú tienes que hacer cosas. De la misma forma, o no, por ejemplo, en el matrimonio, muchas veces pensamos que el matrimonio es siempre sentir cosas lindas, siempre estar enamorado, pero sabemos que después de una pelea, las cosas lindas, ya los sentimientos y las emociones se van. ¿Acaso bíblicamente significa que ya dejé de amar? Dios dice que no, tienes que amar. Pero es que no quiero estar con él. Tienes que amar. Tienes que amar. El amor es actos. Claro, obviamente se nos hace más fácil cuando hay sentimientos de por medio. Amar cuando hay sentimientos de por medio se hace fácil. Por eso que Jesús dice, ya es que es fácil amar a los que te aman. Lo difícil es, ¿qué cosa? Es amar a tu enemigo. Ahí uno marca la diferencia. Ahí uno marca la diferencia. El saber perdonar, el saber actuar, marca la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El amor. El amor no se basa en sentimientos, sino sino se basa en la conducta, en una decisión. Por ende, queridos hermanos, si la revelación es el acto de amor que Dios tiene con nosotros, la única forma de responder ese amor que Dios tiene hacia nosotros es ¿qué cosa? Es ser obedientes a la revelación, es ser obedientes. Un profesor me lo explicó de la siguiente forma, Imagínense que venga Jesús, ¡pum!, baja Jesús y nos dice, ya a mí me dice, Rodrigo, ¿qué hiciste con la revelación? Yo le puedo decir, Dios, la leí.
La estudié. Bien. ¿Qué hiciste con la revelación? Escribí libros, los guardé, los clasifiqué, ya creé las 12 doctrinas fundamentales, las ordené. Qué bien. Pero ¿qué hiciste? Hice libros, me fue bien, los vendí, me hice famoso. Pero ¿qué hiciste con la revelación? Al final, queridos hermanos, Dios no nos va a pedir cuenta por lo que sabemos, sino nos va a pedir cuenta por lo que hicimos. Los premios y galardones que Dios nos prometió no va a ser por cuánto sabe, no que Dios no va a hacer un examen, una prueba, y ahí si contestaste bien, perfecto. Tienes tu premio, tienes tu galardón, respondiste el examen bien. No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Pablo, no? Que nuestras obras van a ser juzgadas. Nuestras obras van a ser juzgadas. Si nuestras obras son a la plata y al oro, cuando Dios los mire, ¿no? Con ese fuego, ¿qué es lo que va a quedar? Se va a purificar. Vamos a decir, Señor, esto es lo que yo hice por ti. Pero si nuestras obras son como hojarascas, como madera, que se consumen, va a quedar polvo. Y ahí dice, ¿no? Que algunos que por fuego se van a salvar. La salvación no se pierde, pero sí vamos a perder cosas. Sí vamos a perder premios, galardones, coronas, que Dios los prometió a aquellas personas que realmente le aman. Y amar significa obediencia, actitud, conducta. Eso es lo que significa. Hermanos, acompáñenme por favor a Primera de Juan 1. Ya, pueden que usen las Biblias, si no tiene Biblias, ahí hay Biblias que ustedes pueden utilizar. Si hay un hermano, ya que una persona visita que no tenga Biblia, les voy a pedir a un hermano que esté más cerca que pueda compartir la Biblia, ¿ya? Pero la idea es que podamos leer. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, aquí Juan, ya retomando estas palabras que habla en el Evangelio de Juan 1.1, ¿no? Acerca del principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y eso es lo que testificamos y anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por lo tanto, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No es lo que yo descubrí, no es lo que yo estudié, no, lo que vi, lo que nos reveló, porque Cristo bajó y vivió entre nosotros y fue como uno de nosotros y nos reveló al Padre. Y eso es lo que nosotros anunciamos o testificamos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de testificar, de anunciar lo que hizo Jesús? Fíjense lo que dice, ¿no? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está diciendo de que todas las cosas, el propósito de todo, ya de lo que ha anunciado y testificado, es un objetivo: tener comunión. Tener comunión. Primeramente dice tener comunión entre nosotros. Aquí la palabra comunión, ya esta palabra en griega que es un poco famosa, koinonía, tiene la idea de tener algo en común, de tener una participación, de tener una asociación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Tenemos en común que es Cristo, un solo espíritu, un solo mediador, un solo Padre, una sola fe. Eso es lo que nosotros nos une, y entre nosotros debiera haber una comunión.
comunión. Y también como cuerpo, como iglesia, como grupo, debemos tener una comunión con el Padre y con el Hijo. Fíjense bien. Aquí no tan solo nos habla de una manera individual, de que cada uno de nosotros tiene que ser responsable de mantener una comunión con el Padre, sino que también nos habla de una forma grupal, de una asociación, de que nosotros como iglesia también tenemos una responsabilidad en tener una comunión con Dios. Usted, yo, cada uno de nosotros no está solo, no vive solo. Usted no hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque Dios nos libertó del pecado. Nos hizo libres. ¿Pero para qué? ¿Para hacer lo que nosotros queramos? No. Sino para ser siervos. O mejor dicho, ser esclavos, no ya del pecado, sino del Señor. Ahora somos sus siervos. Por lo tanto, no es que somos libres y no tengamos ningún Señor y por ende podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que nos libertó del señorío del pecado para estar ahora bajo el señorío de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener comunión. Usted es responsable en forma individual, usted es responsable en su familia y usted también es responsable como iglesia. Tenemos que tener comunión. Por eso que dice, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vosotros, para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje. Yo os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Fíjense bien el mensaje que Juan quiere dejar. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ya hemos visto, ya el año pasado vimos este tema por 3 meses acerca de la luz, hablamos y enseñamos acerca de la luz y hemos visto que esta luz, ¿no? Este fenómeno natural que Génesis dice que fue creada por Dios y que es declarada por el mismo Dios como algo bueno. Y vio Dios que la luz era buena, intrínsecamente buena, y por eso la luz comenzó a qué cosa representar, a qué cosa simbolizar, a todo lo que es positivo, a la verdad, a la justicia, a la pureza, a la santidad. Por eso es que Cristo es la luz, porque Cristo representa todas esas cosas. Cristo es la luz. Entonces, si la luz es la verdad, es la justicia, la pureza, la santidad, su contraparte, que son las tinieblas, representa todo lo contrario. ¿Qué dice Génesis cuando Dios crea la luz? Que Dios separó la luz de las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y donde hay tinieblas es porque no está la luz. Por ende, Dios es luz, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es santidad. Por eso es que en Él no puede haber tinieblas. Tinieblas que representa todo lo negativo, angustia, temor, miedo, muerte, mentira, engaño. Si englobamos todo eso, podemos hablar que representa lo que es la maldad, la corrupción. Por eso es que Dios es luz, Dios es verdad y no hay maldad, no hay el pecado, no está el pecado en Dios, no hay. Por eso, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, que dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz.
Para tener comunión con Dios, no es que tenemos que tener lindos sentimientos. Hoy me siento. No, es actuar, es conducta. Y cuando yo ando en la luz, tengo comunión verdadera con Dios. Si yo digo que tengo comunión con Él, pero vivo en el pecado, vivo en la mentira, no hay ningún cambio en mí, vivo como el mundo vive, bajo los principios del mundo, eso quiere decir que por la boca yo puedo profesar que soy cristiano, pero mis actos dicen realmente no es un cristiano. Puede venir a la iglesia, puede sentarse, puede cantar, puede hacer muchas cosas, pero si no vive bajo los principios de Cristo, si no guarda los mandamientos, significa que no hay comunión con el Padre. Fácil. Versículo 7 es, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense muy bien eso. Porque si andamos en luz, primeramente vamos a estar en comunión, y estando en comunión, vamos a estar en comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque no hay pecado entre nosotros. ¿Por qué no hay pecado? Porque la sangre de Cristo nos limpia. Nos limpia. Y la sangre es lo que nos hace estar en la luz. Y es por eso que podemos tener comunión con el Padre. Por eso es que cuando vino Jesucristo, vino, ¿ya? No tan solo a salvarnos, la salvación. Lo que Cristo hizo no solamente es salvación, en el sentido de rescatarnos, en el sentido de que ya no vamos a la condenación. Muchas veces hablamos o no de Jesucristo, de Jesús en la salvación, pero lo que hizo Jesús es más que librarnos del pecado, es más que salvarnos de la condenación del pecado, sino es reconciliarnos con el Padre. Porque cuando éramos pecadores, no podíamos tener comunión con Dios porque Dios no puede tolerar el pecado, porque no hay tinieblas en él. Pero en la sangre de Cristo que dice, nos limpia de todo pecado. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. No hay opción. La única opción es Jesucristo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense lo que Jesús hizo. Limpiarnos, dejarnos puros, dejarnos santos. ¿Con qué propósito? De tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Eso es lo que hizo Cristo, que nosotros tengamos comunión con el Padre. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la palabra no está en nosotros. Capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no vivamos en el pecado, para que no vivamos en las tinieblas. Si alguno, ahora bien, somos cristianos, pero pecamos, la respuesta es sí, porque aún estamos en este cuerpo corrupto, este cuerpo a que muchas veces, como habla Pablo en Romanos 7, que muchas veces nos esclaviza y nos quiere llevar al pecado y algunas veces nos vence. Pero una cosa es vivir en el pecado. Podemos pecar, pero no vivir en el pecado, practicar el pecado. Porque nosotros somos pecadores, podemos pecar, pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta figura es sorprendente, porque para haber un abogado tiene que haber un acusador, un fiscal, o no esta figura que nosotros tenemos, el fiscal, el que acusa.
el que reúna las pruebas y nos acusa delante del juez. Este hombre es un delincuente, necesita ir a la cárcel. Y ahí está el abogado que defiende, ¿no? No. Satanás es quien nos acusa, pero Jesús es quien nos defiende. Él es quien nos defiende. Es sorprendente que aquí la palabra abogado la palabra aquí, es la misma en griego, es la misma palabra que Jesús utiliza para hablar del Espíritu Santo, ¿no? Que es traducido como el Consolador, Paracleto, ¿no? Aquí, abogado es la misma palabra que es utilizada Jesús para hablar del Consolador, ¿no? Del Espíritu Santo que va a estar con nosotros. Y es que Cristo siempre va a estar con nosotros, nos limpia y más encima nos defiende. Que Satanás nos podrá acusar de muchas cosas. Mintió, robó, hizo esto. Pero Jesús siempre nos dice, va a mostrar su sangre, va a decir, Padre, yo pagué por ese pecado. Abogado tenemos, el Padre. Versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación, tiene la idea de que Él es el sacrificio expiatorio. Es el sacrificio que fue entregado para perdonar, para redimirnos y perdonarnos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí no está hablando de que todo el mundo es salvo, ¿no? Que Cristo lo perdonó y así todo el mundo es salvo. No, está hablando de que todo el mundo tiene la posibilidad de ¿qué cosa? De ser perdonado. La salvación se hace eficaz cuando ¿qué? Cuando creemos. Pero todo el mundo, por muy malo que sea, tiene la posibilidad. No murió por algunos, sino por todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Por lo tanto, queridos hermanos, si usted dice que ama a Dios, si usted dice que conoce a Dios, es porque usted está andando en la luz. Está siendo obediente. Pero si sus actos están demostrando una cosa diferente, la Biblia le dice claramente, usted es un mentiroso. Y lamentablemente, queridos hermanos, en la iglesia hay muchos mentirosos. Lamentable. Quisiéramos que todos aquí fuéramos de la verdad. Pero lamentablemente van a entrar mentirosos que por la boca profesan que son hijos de Dios, profesan que aman a Dios, que conocen, pero su vida demuestran que son unos mentirosos. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Acompáñenme un poco más adelante a 5. 5:1. Porque después el apóstol va a decir, bueno, ¿cuál es el mandamiento que Dios da? Porque dice, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Y de aquí hasta este capítulo va a hablar acerca de que hay un solo mandamiento. El amor. Ama a tu prójimo. El que ama a su prójimo
está en él. El que no ama, el que aborrece a su prójimo, no está en él. Así. El amor es el que prima. 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Dice Pablo que en el amor se cumple toda la ley. En el amor no vamos a mentir. En el amor no vamos a engañar. No vamos a robar. ¿Por qué? Porque yo le amo. Si yo amo a mi prójimo, ¿qué voy a procurar por mi prójimo? Sino el bien. Si yo le hago el mal a mi prójimo, ¿estoy demostrando amor? La respuesta es no. De la misma forma, ¿o no? Si yo puedo decir muchas cosas, no, yo le amo, pero después lo engaña. ¿Hay amor? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el amor da frutos de conducta. Puedo decir muchas cosas, pero si mi conducta no es acorde a lo que yo profeso, no vale nada. Mi palabra no vale nada. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, la revelación que Dios nos ha dado a nosotros tiene un fin: tener comunión con nuestro Dios. Y tener comunión con nuestro Dios significa guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando guardamos sus mandamientos, nos alejamos del pecado y vivimos ¿en qué cosa? En santidad. Y como vivimos en santidad, podemos tener una comunión con el Padre de una forma verdadera. Pero si andamos en las tinieblas, en el pecado, quiere decir que no guardamos sus mandamientos y estamos en tinieblas y no podemos tener comunión con el Padre. Hermanos, le insisto hoy aquí que seamos cristianos de verdad, verdaderos adoradores del Padre, no unos mentirosos que profesamos pero no actuamos. Seamos una iglesia verdadera que anda en la luz, que anda en la santidad, que anda en la comunión con el Padre, porque ahí es la verdad y la justicia, estar con el Padre. No seamos unos mentirosos, sino seamos verdaderos con Dios. Amén. Oremos. Padre eterno, Señor, gracias te doy, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor mi Dios, te doy, Padre, porque tú, Señor mi Dios, los limpia de todo pecado, Padre mío, y nos ayuda, Dios mío, a entablar una comunión contigo, Padre eterno. Señor, ayúdanos, Dios mío, a tener esa comunión que tú quieres, una comunión íntima, Dios mío, Señor, en que nosotros podamos confiadamente, Dios mío, ir delante de ti, Padre eterno, Señor, y depositar todas nuestras angustias, depositar, Dios mío, nuestras peticiones, agradecerte, Dios mío, Padre, por todas las cosas que tú haces con nosotros, Señor mi Dios, y que nos ayudes a andar, Dios mío, en tu palabra, Dios Santo Eterno. Ayúdanos como iglesia, Dios mío, a andar en tu verdad, Dios mío, buscando tu verdad y tu justicia, Señor mi Dios. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, Dios mío, y no mentirosos, Señor mi Dios. Ayúdanos en nombre de Cristo Jesús. Amén.